Estimado público, les doy la bienvenida a su canal de arte. Hoy conoceremos un poco sobre los inicios del romanticismo en el arte ecuatoriano. Disfruten del contenido, dejen su comentario y suscriban al canal. Al hablar del paisaje, hablamos de un elemento, la naturaleza, que parecía no presentar controversia alguna. Tenía la gran ventaja de provocar en el ciudadano común la gran esperanza para el progreso de la patria. Su riqueza científica y productiva, así como su belleza, podía dar cuenta de ello. No cabía la menor duda. Estos aspectos habían sido internacionalmente válidos por Humboldt en sus obras más leídas. De esta forma, el Chimborazo, el Cotopaxi o el río Amazonas se convirtieron en íconos de reconocimiento internacional, hitos que a su vez se transformarían en símbolos locales de identidad. Lo cierto es que el sendero trazado por los hombres de ciencia y los viajeros ilustrados que transitaron por estos parajes andinos marcaron en buena medida la ruta de la representación visual nacional. El ecuatoriano parece haberse reconocido poco a poco a través de una narrativa visual y textual que ponía en primer plano los diversos puntos de la Sierra Centro-Norte, lugar de mayor concentración de los volcanes. El resto del país siguió siendo tierra de nadie. En consecuencia, la incesante repetición de un mismo icono resultó lícito. Pintar un mismo paisaje desde el mismo punto de vista, con los mismos detalles de flora, fauna o un habitante tirando de una mula, recorriendo los agrestes caminos andinos, no fue visto como falta de invención o creatividad, sino como una forma de crear y difundir una retórica que se iba consolidando como patriótica. La construcción de la nación se debe considerar un elemento que resultaría clave en el mundo andino, la cual ningún mandatario u hombre de letras se pudo sustraer. El espíritu cristiano que se deseaba restaurar con su prosperidad pasada o en su defecto, uno adaptado a las leyes del progreso liberal. El mismo Rocafuerte expresaría que el cristianismo está ligado al mundo industrial, político y artístico y a todos los elementos de la civilización moderna. Planteamientos que el propio García Moreno los pondría en práctica años más tarde con la instauración de un Estado católico, pero sensible a la modernidad, igual que en Europa. Naturaleza y civilización parecían oponerse. Por un lado estaba la tierra cultivada y los hombres ilustrados, varones blancos de la urbe, y por otro el paisaje primigenio no conquistado y las tribus bárbaras, a las que se les debía civilizar, enseñar, modelar. En estas circunstancias el indígena fue visto como parte de este mundo, si bien útil al desarrollo del país, incapaz de tomar decisiones propias y peor aún, configurar los símbolos que lo identifiquen. Buena parte del territorio ecuatoriano representado en el mundo de la ficción narrada o pintada evita el vínculo entre la gente, especialmente los sectores indígenas y la tierra. La naturaleza exuberante parece jugar el papel encubridor de conflictos sociales, al soslayar, empequeñecer o incluso eliminar al habitante común y corriente. Por otra parte, antes que en sus condiciones reales, el indígena siguió siendo objeto de estudios etnográficos, observado desde el laboratorio. Uno de los hitos del paisajismo ecuatoriano se centra en la obra del obispo Francisco Javier Garaycoa, pintada por el destacado artista Antonio Salas en 1851. Cuando el prelado asumía su cargo en Quito, este integraría la galería de retratos de obispos de la Catedral Metropolitana en la capital. A diferencia de los retratos anteriores y posteriores, a Garaycoa no le acompaña una imagen religiosa, como la mitra o el misal, sino dos representaciones paisajísticas esquematizadas. A la izquierda, a través de una ventana, apreciamos una vista de la sierra, y a la derecha una imagen costeña, región a la que pertenecía y donde había ejercido como obispo de Guayaquil desde 1838. Al llegar el paisajista estadounidense Frederick Church, perteneciente a la escuela del río Hudson, quien también contactó a Antonio Salas a través de él con su hijo Rafael, quien fue el primero en recibir lecciones informales sobre la representación del paisaje romántico de carácter pintoresco y sublime, haciendo de la pintura de paisaje no solo un elemento de ilustración científica, sino una obra de arte. En obras tales como Cotopaxi, Church
logró combinar los hechos y las teorías científicas y usarlas simultáneamente para fines superiores. Rafael Salas aprendió de Charton y Church una nueva técnica pictórica a partir de las clases teóricas y prácticas del francés, igual que en un hasta este momento inédito empleo del material pictórico. Serán definitorias para el inicio del paisajismo romántico en Ecuador. Varias son las constantes que Rafael Salas utiliza en la ejecución de sus pinturas de paisaje. En primer lugar, señalar que el punto de vista elegido en aquellas siempre es frontal y ligeramente elevado con la finalidad de poder ofrecer una visión más amplia y por tanto panorámica del paisaje representado. Al tiempo y en primer plano de la obra, sendos majestuosos árboles y elevaciones de terreno ubicados en ambos extremos de aquel, o más pronunciadamente en uno de ellos. Hacen las veces de telón de un teatro como invitándonos a contemplar y entrar en esos paisajes. Otra de esas constantes supone que en mucha frecuencia hay algún elemento natural, rocas, matorrales, árboles, hondanadas o pequeñas elevaciones de terreno, casi siempre en el primer plano o muy cercano al lugar en que se ubica la mirada del espectador, que compositivamente trazando una perpendicular ideal divide en dos partes especialmente iguales a la obra. Cromáticamente, Salas emplea una paleta en la que marrones, ocres, verdes, azules y el blanco son la gama mayormente predominante. No obstante, los distintos tonos que elabora a partir de aquella sirven y ofrecen a una representación paisajística en la que los diversos elementos naturales, geológicos, orográficos, meteorológicos, botánicos, y en su propia singularidad responden tanto a una cierta voluntad mimética como compositiva. La representación del territorio siguió presente en artistas académicos destacados, aunque su inclinación e intereses varió muchísimo. Rafael Salas, Luis Cadena o Eugenia Mera pusieron un concepto subjetivo y romántico. Finalmente, y como dato a destacar, la repercusión en la dinámica de la recién inaugurada pintura de paisaje en Ecuador, mencionar que Salas tuvo en su taller durante un tiempo y como alumnos a los posteriormente célebres pintores paisajistas, Rafael Troya y Luisa Martínez. Asimismo, igualmente remarcar, por su capital importancia, el corto magisterio que ejerció en la recién inaugurada Escuela de Bellas Artes en Quito en 1904. Gracias a la gestión realizada por el entonces ministro Luis A. Martínez y en el breve gobierno de Lizardo García, y escuela que sería fundamental en el ulterior desarrollo de las artes plásticas y en el diseño gráfico en el país. Espero que hayan disfrutado de este video, lo compartan y suscríbanse a nuestro canal para que estén al día con más de nuestro contenido. Gracias por vernos, hasta pronto.